Muchas gracias, Horacio. Muy bien. Entonces, pues vamos a comenzar con, perdón, nuestro seminario del día de hoy. En esta ocasión me complace recibir como ponente, como invitado a esta sesión al doctor Enrique Rudiño Piñera, quien es un colega y amigo desde hace varios años. Y antes de comenzar, pues me voy a permitir leer una muy breve reseña, una semblanza de su trayectoria. El doctor Enrique Rudiño Piñera, perdón, es un distinguido investigador y académico del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente se desempeña como líder académico del Grupo de Bioquímica Estructural. El doctor Rudiño es licenciado en Química con especialidad en Química de Alimentos por la Universidad La Salle. Realizó estudios de especialidad y maestría en biotecnología en la UNAM, obteniendo la medalla Alfonso Caso, y posteriormente concluyó el doctorado en ciencias bioquímicas también en la UNAM. Asimismo, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford y diversas visitas académicas como Visiting Scientist, auspiciadas por el Royal Society del Reino Unido. Su trayectoria científica se ha enfocado en la biología estructural y particularmente en la cristalografía de proteínas, área en la que es ampliamente reconocido a nivel internacional. Sus contribuciones han sido especialmente relevantes en el estudio de los daños por radiación, la biofísica de enzimas con centros metálicos y el análisis de procesos redox en sistemas enzimáticos. Como parte de su labor, se ha consolidado como uno de los investigadores latinoamericanos con mayor número de estructuras tridimensionales de proteínas depositadas en el Protein Data Bank. El doctor Rudiño cuenta con una sobresaliente producción académica, con 95 artículos científicos arbitrados, además de capítulos de libros, textos de divulgación y una amplia labor como formador de recursos humanos, habiendo dirigido tesis de licenciatura, maestría, doctorado y estancias postdoctorales. Su compromiso con la docencia y la formación científica también se refleja en la impartición de más de 125 cursos, talleres, conferencias y seminarios en México y en el extranjero. Es un honor contar con tu participación, Enrique, y pues de nuevo muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues te cedemos la palabra. Adelante, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación, César. Pues muchísimas gracias a todos los integrantes de la Academia de Biotecnología allá en La Paz por estar aquí para escucharme. Originalmente mi idea era hablarles de la plática que están viendo con el título enfrente de ustedes, disectando una la casa bacteriana desde una perspectiva estructural e integrativa. Déjenme decirles que cambié de opinión porque creo que el mensaje que quería mandar eh, es más largo que una historia particular sobre una enzima. Aún así, les quiero recordar dos cosas que ya dijo César. Lo que hace mi grupo es biología estructural. Mi grupo se llama oficialmente de bioquímica estructural porque utilizamos una gran cantidad de herramientas bioquímicas, de biología molecular, de determinación experimental estructural, no nada más cristalografía, para poder desentrañar misterios que a nosotros nos parecen muy, muy interesantes sobre el cómo funcionan distintas enzimas. Pero en el fondo yo soy cristalógrafo. Yo me formé siendo cristalógrafo de proteínas. Yo arranqué mi carrera siendo cristalógrafo de moléculas pequeñas. Y con todo el respeto que le tengo a los cristalógrafos de moléculas pequeñas, llegó un punto muy temprano en mi carrera en que me aburrí de hacer eso y decidí pasar a un reto más complicado en aquel momento, que era trabajar con macromoléculas biológicas, particularmente proteínas. Déjenme recordarles algo muy, muy, muy rápido. Lo que hacen los rayos X cuando interactúan con las proteínas es interactuar particularmente con las nubes electrónicas de los átomos. Y de manera muy, muy general, cuando más electrones tiene el átomo que ustedes quieran ver, más fácil es ver la señal en cristalografía. La idea original era platicarles sobre la lacasa. La lacasa es una enzima que se aisló originalmente del árbol de la laca, de ahí su nombre, lacasa. Es una metaloenzima que tiene cuatro iones cobres en su sitio activo. Es una metaloenzima. Y por la capacidad que tienen estos iones de subtraer subtraer electrones e intercambiar protones en el contexto bioquímico de las lacasas, son enzimas que son capaces de reducir una cantidad muy amplia de sustratos, una cantidad realmente amplia. Es una enzima o es una familia de enzimas que son impresionantemente promiscuas. Y lo que van a hacer es arrancarle electrones a estos sustratos, por lo tanto cambiar su estado de oxidación, lo cual tiene implicaciones desde la industria
de colorantes hasta la industria de la bioremediación, pasando por las modificaciones químicas con aplicaciones farmacológicas. Y el producto final son moléculas de agua, lo cual también las hace una enzima muy atractiva para los que quieren hacer proyectos de bioremediación. Todo este proceso arrancó con la imagen que ustedes ven abajo, porque yo regresando del postdoc en Inglaterra, quería trabajar con una enzima que tuviera centros metálicos. Más adelante les voy a platicar por qué mi interés en los centros metálicos. Y descubrimos que había una lacasa de un hongo que se llama Coreopsis gallica que podíamos conseguir comercialmente. No la purificábamos, la comprábamos. Y si ustedes ven en la parte de abajo, en el panel A, verán uno de los primeros cristales que obtuvimos de esa lacasa de Coreopsis gallica. La lacasa tiene un color característico azul, que es responsable de la transición electrónica entre el cobre, que se llama tipo 1, y un residuo de cisteína, particularmente el azufre gamma. Hay un intercambio electrónico que da ese color azul. Lo que están viendo es uno de nuestros primeros cristales de la lacasa de Coreopsis gallica con el característico color azul. ¿Qué se nos ocurrió hacer en aquel momento? En la condición de cristalización, porque una de las críticas muy comunes los que hacemos cristalografía es cómo saber que la proteína que esté en condiciones de cristalización es realmente activa. Entonces, a esa condición de cristalización le agregamos el sustrato que catalizaba, que es catalizar, cuya transformación es catalizada por esta enzima, y vean que inmediatamente el color cambió a amarillo. Ese color es el color característico del sustrato, y si ustedes son lo suficientemente observadores, notarán que de este cristal empiezan a aparecer unas especies de espículas o pelitos que son el polímero resultado de la reducción del sustrato. Y si lo notan en el panel C, el cristal recuperó el color azuloso que tenía al principio. Lo que acaban de ver es la prueba de que incluso en condiciones cristalinas, esa lacasa era capaz de catalizar la reacción enzimática para la cual funcionaba. Ahí hubo un cambio, hubo un estudiante de doctorado que ahora es investigador en el Instituto de Biología Estructural en Grenoble, Eugenio de la Mora, que nos hizo brincar de la casa. Una de ellas es que al ser dependientes de comprarlo de una compañía, nos dimos cuenta que cada vez nos mandaba versiones ligeramente distintas de la misma la casa, lo cual nos complicaba muchísimo los experimentos. Y de ahí brincamos a trabajar con una la casa de un organismo hipertermofílico que es Thermus thermophilus. Lo que ven arriba es la estructura de la lacasa de Thermus thermophilus, que fue determinada por otro integrante de la red de seminarios que de repente hemos tenido el orgullo de estar ahí dando plática con ustedes, que es el doctor Hugo Serrano, que ahora trabaja en la Universidad de Colima. Entonces, yo les quería contar la historia de esto, y esto iba a pasar con el resumen de estos 8 artículos. Pero en realidad quiero cambiar un poco el asunto, porque esta iba a ser una historia de 15 años, 8 artículos, 6 doctores graduados y el trabajo de 2 investigadores postdoctorales. Uno de ellos, la persona que tuve el honor de que me diera, que me presentara para esta plática. César también trabajó en este proyecto en una parte en la que tratábamos de utilizar una técnica que se llama resonancia paramagnética de electrones para estudiar el comportamiento de los sitios metálicos de la lacasa con muy poco éxito. Por suerte, César es muy trabajador y una estancia postdoctoral que pudo haber terminado sin publicaciones, terminó con varias publicaciones, mucho gracias a su capacidad para trabajar y hacer otros temas, además del cual tenía la beca postdoctoral. Entonces, lo que realmente les voy a platicar es una plática que yo titulé Lo que puedes y lo que no puedes hacer con la biología estructural y lo que ojalá pudieras hacer con la biología estructural. No tengo que convencerlos teniendo un público como ustedes, que cuando nosotros pensamos en vida, pues nos maravillamos. Una de las cosas que nos hace ir al laboratorio todos los días es darnos cuenta de la impresionante simplicidad y al mismo tiempo complejidad que tienen los sistemas vivos. Y al mismo tiempo que son impresionantemente distintos, son impresionantemente comunes en rutas metabólicas, en enzimas homólogas y muchas otras cosas que hacen pensar a la vida en la Tierra como algo común, algo característico y algo que comparte muchas características entre todos los seres vivos. Esto que están viendo, por supuesto, que ha de haber sido tal vez una de las primeras atracciones que tuvieron en su vida a ver algún ser vivo. Yo hice estos experimentos en la secundaria, que era teñir con Gram a E. coli y darme cuenta de lo fascinante que era ver que esas cositas
que veía en el campo del microscopio eran en realidad seres vivos que compartían características conmigo. Lo que hace la biología estructural es cambiar mucho este punto de vista. Lo que están viendo ahí es una alegoría hecha por David Gottschall, el que están viendo ahí a la derecha, que es en realidad un corte de Escherichia coli, el cual la maravilla que se hizo aquí es que todos los objetos que ustedes están viendo ahí en realidad son las estructuras determinadas experimentalmente de todas las proteínas y todas las macromoléculas que conforman una célula procariote, particularmente Escherichia coli. Lo que hizo el autor es colocarlas en el lugar particular donde deberían de estar para darnos una imagen de lo complicado y maravilloso que puede ser una célula procariote. Nada que ver con lo que pudiéramos ver si hacemos lo mismo con una célula eucariote. Esta es una célula eucariote y verán que hay muchísima mayor complejidad al mismo tiempo que muchas otras estructuras, que todas las que están viendo ahí, quiero recalcar, son estructuras determinadas experimentalmente, solamente puestas en el contexto celular correcto para poder entender el comportamiento de los seres vivos. Todo esto está depositado en una cosa que yo sé que varios de ustedes han trabajado tal vez hasta el hartazgo, que es el Protein Data Bank. Pero quería hacer algunas puntualizaciones importantes que creo que en este momento particular de lo que está ocurriendo con la biología estructural, todos debemos de tener en mente. La primera es que el Protein Data Bank nació en 1971 como una especie de club de cristalógrafos. En 1971, la única técnica experimental práctica que existía era la cristalografía de rayos X o la difracción de rayos X. Y si ustedes se ponen a buscar cuál fue el artículo fundacional del Protein Data Bank, lo que van a encontrar es un artículo de Nature New Biology de 1971 que les estoy poniendo a la derecha. Uno tiende a pensar de repente en una manera muy romántica que el artículo fundacional, que algo que realmente ha cambiado la forma en la que vemos la biología actualmente, debe de ser un artículo profundo y largo. Si piensan eso, de repente los invito a que busquen el artículo, por ejemplo, de la estructura del DNA o todo el issue de la estructura del DNA con los artículos tanto de Watson, Crick como Rosalind Franklin, y se van a dar cuenta de la simplicidad que tienen esos artículos. Bueno, pues este artículo no era lo menos. En realidad, llamarle artículo es una exageración. Lo que está realmente puesto es una nota, como si fuera una nota de noticias, es ese recuadro verde que ven en su pantalla. Y particularmente, perdón, alguien me estaba haciendo una llamada, perdón. Y si ven particularmente este detalle, se van a dar cuenta que al final dicen, el éxito del sistema propuesto dependerá de la respuesta de los cristalógrafos de proteína dando datos. Estos serán aceptados en forma no curada, así como afinada. También en forma leída por máquina como en manuscrito. Sí, estamos en una época prehistórica donde no había internet, donde el raw data de las coordenadas de una estructura eran hojas impresas en papel con las coordenadas para que alguien las leyera y las graficara. Entonces, este fue el origen del PDB. Cuando ustedes piensan en esto, hay muchas estructuras que sé que han leído en libros de bioquímica que fueron las fundacionales para el PDB. Por ejemplo, esto que está aquí es el citocromo C, es la estructura, es el modelo tridimensional a, a muy baja resolución, a 4 angstroms de resolución, que fue determinado en 1971. Este es el modelo original hecho con madera, que actualmente se encuentra en un museo, ya que hay gente que lo considera una obra de arte. Yo también lo veo y me parecería una obra de arte conceptual, pero en realidad lo que están viendo es la estructura original, el modelo original hecho en madera del citocromo C hecho en 1971. Si les interesa saber cuáles eran los orígenes de la cristalografía, los invito a buscar en YouTube esta práctica de David Phillips, que fue el líder de la determinación de la estructura de otra proteína que es caballito de batalla en la biología estructural, que es la lisosima. Les diré aquí entre amigos y amigas que la lisosima es esas enzimas que te permite pensar que puedes hacer todo en cristalografía, porque fuera de una vez que le intenté cristalizar en la azotea de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, en cualquier otro lugar y en las manos de cualquier persona, esta proteína es capaz de cristalizar, lo cual desafortunadamente no ocurre con el resto de las proteínas. Pero los invito a que vean ese video porque realmente les va a fascinar todo el despliegue que hace David Phillips para explicar cómo funciona
la cristalografía, eso que están viendo ahí en este cristal que está viendo el frente de David, es cómo se veían los mapas de densidad electrónica en 1972, cuando el acceso a una computadora no era algo común. Si ustedes vieran el PDB en 1971, lo que se hubieran encontrado son 8 estructuras que están viendo ahí. El crecimiento fue lentísimo del PDB. Apenas en 1973 apareció la primera estructura con la estructura de oligómeros unidos, que fue la lactato deshidrogenasa, la cual para 1973 era un gran logro tecnológico, el haber podido determinar la posición de las nubes electrónicas de una cantidad tan alta de átomos. El PDB en 2021 cumplió 50 años y hubo una serie de eventos que se realizaron a nivel mundial. En esta alegoría, del lado izquierdo, están los avances que iban ocurriendo en el PDB y del lado derecho, los avances en cuanto al desarrollo de la biología y de los métodos. O sea, hay cosas como en 1971 se establece el PDB, en 1989 se establece una política general de cómo se deben de depositar los datos en el PDB. Al mismo tiempo aparecieron las primeras estructuras de tRNAs, distintas estructuras de formatos distintos de DNA. La primera estructura hecha por resonancia magnética nuclear en 1989, la primera estructura hecha por criomicroscopía electrónica en 1991. En 1999 se llegan a 10.000 estructuras depositadas en el PDB y en 2014 ya se llegan a 100.000. En 2011, por primera vez, se deposita una estructura con una tecnología que sigue siendo impresionante, que es los láseres, los rayos X libre de electrones en formato láser, que te permiten sacar películas de proteínas que son inducidas al inicio de su proceso catalítico por una onda de luz que modifica el sustrato y arranca una cadena de colecta de datos, en el que ni siquiera se utiliza un solo cristal, sino se utilizan cientos de cristales cayendo en una cascada, cayendo con fuentes de femtosegundos de altísima intensidad energética. Cuando llegamos a 2021 y se hizo todos los eventos del 50 aniversario del PDB que implicaron la internacionalización de la base de datos, tal vez una de las bases de datos científica, internacional y abierta más importante para el campo de la biología, pues no sabían lo que iba a ocurrir unos años después. De hecho, si en este momento ustedes graficaran, y en la parte de abajo se encuentra el año, en la parte de arriba se encuentra el número de estructuras en escala logarítmica, en rojo es cuántas estructuras se han hecho por cristalografía de rayos X, en amarillo en criomicroscopía electrónica, en azul en resonancia magnética nuclear, en azul más claro métodos múltiples y, y en gris los que utilizan una técnica parecida a la difracción de rayos X, que se llama difracción de neutrones. Solamente hay 2 lugares en el mundo donde tú puedes exponer un cristal a una fuente de neutrones para obtener su patrón de densidad. La ventaja es que cuando utilizas neutrones ves núcleos atómicos. La desventaja es que es una técnica impresionantemente destructiva. La ventaja es que, les recuerdo que cuando tú bombardeas con rayos X un cristal de proteína, lo que ves son nubes electrónicas. Si ustedes ven esta gráfica, pareciera que la cristalografía de rayos X y la criomicroscopía electrónica están a punto de estar en el mismo lugar, hasta que recuerdas que la escala es logarítmica. Y pues, en realidad, la cristalografía, la ventaja que tiene es su antigüedad y el desarrollo que ha tenido. Si ustedes ahora analizan el depósitos en el PDB solamente por métodos, este sería el crecimiento de rayos X, de estructuras por rayos X, si esto fuera el crecimiento de una bacteria que ustedes estuvieran siguiendo en un fermentador, todos estarían de acuerdo que esto sería como la representación de un cultivo que todavía está creciendo bastante bien. Si vieran lo mismo con criomicroscopía electrónica, vean que está creciendo fascinantemente bien, pero regreso a rayos X y quiero que vean que en el momento que yo tomé esta fotografía, había 200.000 estructuras de rayos X y en el momento que tomé esta, había 30.000 de criomicroscopía electrónica. Criomicroscopía electrónica está creciendo muy fuerte, muy rápido, pero todavía está en un orden de magnitud abajo del número de estructuras que la cristalografía de rayos X ha logrado generar. Si voltean a ver la resonancia magnética nuclear,
Ha habido problemas metodológicos, tienen que ver con cosas desde el acceso a helio, que es fundamental para mantener la imantación de los imanes, que son el core del método experimental, así como la dificultad que tiene determinar estructuras que tengan más de 30 kilodaltones de masa molecular. Eso es lo que hace que la resonancia esté perdiendo el empuje que tuvo en los años 80 en cuanto a la capacidad de determinar estructuras nuevas. Esto no quiere decir que la resonancia no sea impresionantemente importante o educativa o que te dé un montón de información padrísima, particularmente de proteínas con alto comportamiento dinámico, pero si es para determinar estructuras tridimensionales de nuevo, la verdad es que no es la opción cuando tu proteína es de más de 30 kilodaltones. Otra vez, a este público no les debo de convencer que todos quisiéramos tener algo como esto, que nuestra proteína con la que hemos trabajado durante mucho tiempo y que le hemos invertido muchas horas, mucho trabajo, mucho dinero, muchos esfuerzos, pues no nada más nos salga y nos dé lugar a una publicación, sino que tengamos el privilegio de que esa publicación sea seleccionada para estar en la portada de una revista importante en el campo. Lo interesante que están viendo aquí es que todas estas son estructuras de proteínas que han cambiado la forma en la que vemos la bioquímica moderna. Bueno, a este momento, espero que los haya convencido que para bien o para mal, la cristalografía de rayos X sigue siendo la técnica dominante para determinar a nivel atómico la estructura de las proteínas, si bien hay otras herramientas que nos permiten resolver estos problemas. Lo que están viendo es un cristal de proteína y el color se debe a que lo tengo en un lente polarizado, lo cual me permite darme cuenta que hay un orden adentro de esos cristales y esa es la cosa más importante, la característica más importante que tenemos que hacer para poder, al tener esos cristales, bombardearlos con rayos X, obtener un patrón que se llama patrón de difracción y a partir de la aplicación de matemáticas convertir ese patrón de difracción, que básicamente son una combinación de posiciones con intensidades, en un mapa de densidad electrónica, que a su vez nos permite generar el modelo con el que muchos de los que estamos aquí hemos trabajado para hacer hipótesis o para tratar de generar ideas de cómo entender cómo funciona la enzima de nuestros amores. Para poder hacer esto cada vez más rápido, los cristalógrafos hemos recibido muchísimo apoyo de los físicos de alta energía, quienes han desarrollado desde los años 50 del siglo pasado un tipo particular de aceleradores de partículas que se llaman sincrotrones, los cuales sincronizan un flujo de electrones, los cuales después son desviados por un campo magnético y generan una cascada de luz o un rango de luz que se llama luz sincrotrónica o luz sincrotrón, entre las cuales se encuentran los rayos X. La ventaja de generar los rayos X con esto, lo van a ver un poco más adelante, es que yo puedo tener rayos X muy intensos, el término correcto sería de de alto flujo, no estoy diciendo la palabra correcta, pero tengo 2 diapositivas adelante, la cual me va a permitir hacer el experimento en un tiempo muy corto. Lo que están viendo ahora es el resultado de exponer a un cristal de proteína a los rayos X. Se llaman patrones de difracción. Y lo que ven entre la izquierda, el patrón de difracción con el fondo circular o el de la derecha, son 30 años de avance. En realidad, el detector que ven a la izquierda es un detector que utilizábamos cuando yo estaba haciendo el postdoctorado en Inglaterra hace muchos años y que me permitía tener cierta certeza o medir hasta cierto detalle la intensidad de estos puntos de difracción. Y lo que están viendo a la derecha es uno de los detectores más caros y más sensibles que hay en el mundo, es un Pilatus, el cual cada recuadro o cada rectangulito que ven en realidad es un detector acoplado. Si ustedes vieran la calidad de información que tiene el detector de la derecha al detector a la izquierda, estamos hablando de unas 400 a 500 veces mayor resolución y mayor capacidad de colecta de datos. De hecho, cuando yo colectaba hace una treintena de años patrones de difracción, utilizaba este detector. Si ahora lo hago, voy a un laboratorio que tiene este tipo de setup, el cual rara vez ya entro yo físicamente, mando los cristales, yo entro a controlar los robots y las máquinas que están en esa estación experimental y yo colecto los datos a partir de mi computadora. Si alguien voltea a ver y le parece que esto que están viendo aquí en amarillo parece un robot de una fábrica, es un robot que fue acoplado para que en este tonel que están viendo en la parte de abajo se encuentran unos 700 cristales de proteína en una cama de nitrógeno líquido y este robot lo toma
y lo coloca en la cabeza geométrica para que el detector que se encuentra aquí pueda colectar los datos una vez que el obturador de rayos X se abre. ¿Qué ha hecho esto? El tener este avance tecnológico que ha hecho y ha catapultado a la biología estructural de la mano de la cristalografía de rayos X, ha hecho que experimentos que hace 30 años yo me podía tardar semanas en colectar datos, actualmente para tener un buen cristal y en una fuente de rayos X es algo impresionantemente rápido. ¿Qué tan impresionantemente rápido? Lo que están a punto de ver es el patrón de difracción de un cristal que estábamos colectando en Barcelona desde mi computador en Cuernavaca en tiempo real. Entonces, quiero que contemos juntos el tiempo que va a tardar en haberse hecho la colecta de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Necesité 8 segundos para tener los datos suficientes para determinar una estructura a 1.2 angstroms de resolución. Para que nos pongamos en contexto de qué es 1.2 angstroms de resolución. Recuerden que la distancia del enlace sencillo carbono-hidrógeno es más o menos 0.9 o 1 angstrom. Es decir, con esos datos yo podría ver ¿cómo se llama? Hidrógenos alrededor de las moléculas que conforman a la proteína que está cristalizada ahí. Y 8 segundos es realmente algo muy rápido. Obviamente aquí estoy haciendo trampa. Cuando el cristal es bueno y difracta así, 8 segundos es suficiente. Cuando el cristal es malo, aunque le recen a quien le quieran rezar, el mejor sincrotrón del mundo no les va a hacer el milagro de sacar la estructura que ustedes quieran. Pero por supuesto que no todo es felicidad. Los rayos X son una radiación ionizante que modifica impresionantemente, tanto física como químicamente, a los cristales de las proteínas. Y todas las estructuras de las proteínas que ustedes vean en el PDB están modificadas más o menos por esta radiación que produce cambios que particularmente son producto de la reducción química. Es más, si fueron lo suficientemente observadores mientras yo iba platicando, este patrón de difracción les muestra el típico caso de lo que pasa cuando un cristal de rayos es bombardeado con rayos X mucho tiempo. El patrón de difracción empieza a decaer, básicamente desaparece, porque el orden adentro del cristal es roto por los efectos de radiólisis causados por el contacto entre los rayos X y la proteína. Por lo tanto, los rayos X tienen un efecto impresionantemente dual. Al mismo tiempo, son el método que nos permite obtener el mayor detalle a nivel realmente atómico y en algunos casos subatómico de la arquitectura de las proteínas y de cualquier otra cosa que se deje cristalizar, pero al mismo tiempo están produciendo rayos químicos para darnos daños químicos, para darnos cuenta de una manera más visible de qué es lo que pasa. Lo que están viendo es un cristalote de una proteína, es lisosima de huevo de gallina, la cual, si ven, hay un rectangulito azul aquí al centro de la imagen, que es el perfil de los rayos X que tenemos en Xaloc, en una de las líneas que colectamos en Barcelona. Así es la fotografía que tendría el cristal sin haber abierto el obturador de rayos X. Y ahora viene el cómo se ve después de 0.75 segundos de exposición. Voy a regresar antes de abrir el obturador, después, antes, después, antes, después. Solo 0.75 segundos a un cristal que se encuentra embebido en un flujo de nitrógeno gas a 100 grados Kelvin, a 100 Kelvin, fue suficiente para que vieran ese cambio de color. Eso quiere decir que hay un cambio físico que a su vez es resultado de un cambio químico. Entonces es imposible que la relación rayos X proteína cristal en una proteína cristalizada no produzca cambios. Y es obligación de los cristalógrafos entender cuáles son esos cambios. Si a mí me dijeran qué es lo que realmente me encanta de lo que yo hago, a mí lo que me encanta es la física subyacente y la química subyacente del fenómeno de cuando los rayos X le pegan a un cristal. De hecho, los artículos que más citas tienen en mi carrera son esos dos que ven ahí. Uno de ellos es un PNAS, que es producto de mi estancia en Inglaterra, en el cual determinamos la dosis necesaria para afectar la calidad biológica o la información biológica de cristales difractados con rayos X. Pero la cosa que ustedes quiero que tengan muy clara es que cuando yo bombardeo con rayos X un cristal de proteína, solamente el 0.16% de estos rayos X dan lugar al patrón de difracción, que es lo que me va a permitir generar el mapa de densidad electrónica. Mientras el 1.68% da lugar al efecto fotoeléctrico, que es básicamente arrancarle electrones a tu proteína. Eso es el cambio que ocurre en los cristales y es el producto del cambio de color que vieron hace poco. Pero no todo es miel sobre hojuelas.
El mayor reto que tenemos actualmente es que los métodos experimentales liderados por la cristalografía de rayos X no están generando la velocidad de descubrimiento de nuevos plegamientos que tuvieron durante décadas. Lo que están viendo ahora es nuevamente una gráfica por año, y estos son distintas clasificaciones de tipos de dominios o tipos de arquitectura de proteínas. Hay muchos tipos. Y quiero que vean que durante años la tendencia era crecer, 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 hasta que por 2022, 2023, algo pasó que está cayendo el número de plegamientos nuevos. Esto es un grave problema. Mucho tiene que ver con que, y no me va a dar tiempo a explicarlo a mayor detalle, la mayoría de los cristalógrafos ya no hacen búsqueda de plegamientos nuevos porque eso implica métodos experimentales muy complejos, muy tardados y no siempre exitosos. Y de repente con el sistema de publicar o perecer, pues mucha gente no se anima a poner en riesgo su carrera en trabajar en este tipo de proyectos. Y la mayoría de los cristalógrafos se han movido a hacer determinación de fases, que es la manera final de determinar la estructura de una proteína por rayos X, utilizando reemplazo molecular. Fuera del guriguri de lo que haya sonado esto que acabo de decir, quiere decir que no estamos determinando plegamientos nuevos, sino estamos encontrando ligeras variaciones a plegamientos ya conocidos, de dominios ya conocidos, de proteínas homólogas o análogas a las ya determinadas. Esto ya es un problema en cristalografía. Y en ese momento aparece este artículo, Highly Accurate Protein Structure Prediction with AlphaFold. AlphaFold es una cosa que ha cambiado literalmente a la biología estructural, pero al mismo tiempo ha sido un ejemplo impresionante de exageraciones a lo que sí puede y a lo que no puede hacer. Tal es así que muy rápido de que apareció el primer artículo de AlphaFold, aparecieron artículos como este, en el cual tú podías encontrar frases que me parecen muy interesantes como "Because it looks nice doesn't mean it's correct. You need some experimental data that show you are right", lo cual es un mantra que todos los que hacemos bioquímica deberíamos de seguir. Y también "people are solving structures that for years had not been solved", lo cual es parcialmente cierto, porque AlphaFold te permite generar modelos de cosas que no han sido posibles de determinar experimentalmente, pero que son eso, modelos, predicciones, y que todavía necesitan pasar por el escrutinio del experimento para ver qué tan válidas. Tan es así el boom de lo que apareció con esto, que muy rápido los cristalógrafos, y este artículo es de la plana mayor de los desarrolladores de métodos, particularmente de un programa que se llama, una suite de programas que se llama CSP4 y Phoenix Refine, que escribieron este artículo, que si ven el título, más que un título es una declaración. AlphaFold prediction are valuable hypotheses and accelerate, but do not replace experimental structural determination. Si tienen tiempo, y después le voy a compartir a César toda la presentación, les recomiendo que lean esta revisión sobre el estado actual y los retos de la macromolecular crystallography que apareció en Nature Reviews hace algunos meses. Pero todo está atrás de que lo que nosotros queremos entender es cómo funcionan estas máquinas tan impresionantes que nos permiten entender cómo funcionan los seres, cómo funcionamos los seres. Por ejemplo, esta ATP sintasa. Lo que están viendo es una animación con varias estructuras cristalográficas puestas en el orden correcto para que podamos ver el cómo funciona una ATP sintasa en una mitocondria, pero ese envelope, esa carcasa que ven alrededor del modelo, es a su vez una estructura experimental de criomicroscopía electrónica que les pone en contexto el cómo varias técnicas trabajando al mismo tiempo nos permiten entender muchas cosas. Porque si bien la animación en detalle son métodos cristalográficos, el saber que todo esté en el lugar correcto, ese envelope que ven ahí, es el resultado de criomicroscopía electrónica. ¿Y cómo explico todo el funcionamiento y las particularidades estructurales de una proteína? Pues la verdad es que la respuesta no es simple. Es usando diversos métodos, tanto computacionales como experimentales. Y algo que no podemos dejar de hacer, particularmente los biólogos estructurales de este milenio, es siempre dudar, nunca afirmar con ligereza y sobre todo nunca asumir que una sola aproximación me dará la respuesta correcta. Esto es tanto una llamada de atención a los que hacen solo aproximaciones computacionales
como los que hacen solamente aproximaciones basadas en cristalografía. Todas tienen ventajas, todas tienen limitaciones, y nuestra obligación como científicos es saber cuál es una y cuál es otra. Ahora voy a pasar en los minutos que me quedan en algunos ejemplos. Este es un artículo de Hugo Serrano, con este se doctoró Hugo hace ya algunos años, y en él básicamente lo que utilizamos fue a los rayos X como una energía motriz para ver cambios que ocurrían en el sitio activo de una enzima. Y aquí regreso al inicio de la plática. La enzima con la que trabajó Hugo y con la que se doctoró es una lacasa. Entonces, toda esta idea salió de un artículo de un compañero del postdoc, Hanus Hadjiou, que publicó hace varios años en Letters to Nature este artículo de Catalytic Pathway of Horseradish Peroxidase at High Resolution. Lo que se le ocurrió a Hanus fue algo muy interesante. Si los rayos X producen reducción química, ¿qué pasa si yo pongo el cristal de una proteína lo más oxidado posible y lo empiezo a reducir con ayuda de los rayos X? Luego separo las estructuras en distintos niveles de reducción química y armo películas. Y lo que hizo Hanus en este artículo fue mostrar que el sitio activo de una peroxidasa se podía ver perfectamente la conversión de una molécula de peróxido de hidrógeno en moléculas de agua siguiendo esta aproximación. Entonces, en vez de considerar a los rayos X como algo que destruye la muestra, lo consideramos como algo que modifica químicamente una proteína y nos permite conocer el proceso de reducción química que ocurre en los sitios activos de las proteínas, particularmente de aquellas que tienen metales en el sitio activo. Esto que están viendo ahorita es en realidad el resumen de la tesis de Hugo, donde pareciera que es un cálculo computacional, pero en realidad es el resultado de muchas estructuras cristalográficas en las cuales utilizamos a los rayos X como fuente de reducción y en la cual pudimos entender que podíamos seguir el flujo de electrones que eran arrancados del sustrato o generados por la hidrólisis del agua por el contacto con los rayos X, cómo se movían esos electrones de un cobre por el esqueleto de la proteína hacia una cosa que se llama el centro trinuclear, cómo entraban moléculas de oxígeno al sitio activo, cómo éstas se convertían en hidroxilo primero y en moléculas de agua que salían por un canal del otro lado. Es decir, yo puedo utilizar también a los rayos X en técnicas mucho más complicadas para ver incluso películas del cambio reductor que ocurre en una proteína. Es decir, podemos usar la reducción química causada por los eventos de radiólisis en cristales expuestos a rayos X generados en un sincrotrón para describir cambios en proteínas redox, iniciando en el estado más oxidado posible y llegando hasta el estado más reducido que los daños por radiación nos permiten. Esta proteína, que arrancó con la tesis de Hugo, ha sido un caballito de batalla y ha sido primero de Hugo y después de muchas otras personas que muchos están asistiendo a esta plática, de hecho, entre ellos Ricardo, el doctor Miranda. Lo que están viendo aquí es un acercamiento a la estructura de esa lacasa, de Thermus thermophilus, que tenemos una treintena de estructuras en distintas condiciones determinadas en el PDB, si algún día quieren echarle un ojo. Es una proteína de 462 residuos con una masa de más o menos 50 kilodaltones, un punto isoeléctrico de 9.3, tiene 3 dominios, aquí coloreados en 3 colores distintos, tiene 4 iones cobre, que son en realidad el sitio activo de la enzima, y tiene una temperatura de reacción de 92 grados centígrados. De hecho, es una maravilla, porque la expresamos en E. coli. Entonces, la forma de purificarla es literalmente expresarla en E. coli, luego hervir a E. coli, y la única proteína que se mantiene soluble es la lacasa. Y se acabó el proceso de purificación. Desde un principio nos dimos cuenta que esta lacasa tiene una sección amarilla que le nombramos el beta-herpin, que no entendíamos y seguimos sin entender para qué funciona en el contexto biológico de la proteína, a pesar de muchos intentos de mucha gente que ha estado en mi laboratorio. Pero lo que sí nos llamó la atención desde el principio es que esta sección tiene 13 metioninas totales, de las cuales 6, toda esta zona tiene 13 metioninas, de las cuales 6 están en la zona del beta-herpin y es más, están acomodadas en grupos que están más o menos entre 3.2 y 3.6 angstroms grupo de grupo, lo cual a un principio nos hizo pensar que era una especie de transportador de átomos que estaban siendo modificados, estaban siendo reducidos en la enzima, pero no tenemos evidencia para probarlo a pesar de todos los intentos que hayamos hecho.
Sin embargo, Ricardo, en el proceso de su tesis de doctorado, hizo algo que él hace muy bien. Él cristaliza de una manera muy buena un montón de proteínas. Hay un chiste que tenemos él y yo porque casi cualquier cosa la logra cristalizar. De hecho, hasta algunas piedritas que le aparecen en los riñones también las puede cristalizar muy fácilmente. Y entonces, esto que están viendo es la primera estructura cristalográfica que apareció de la lacasa de Thermus thermophilus. Creo que esta fue hecha por Hugo Serrano. Y lo que logró hacer Ricardo es otras formas cristalinas que nos mostraban cambios en ese beta herping. Entonces, resultaba que ahora teníamos comportamientos dinámicos en condiciones cristalográficas distintas. El mérito de Ricardo fue darse cuenta que la condición que cambiaba preponderantemente entre estas tres formas cristalinas era el pH. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que parecía que diversas conformaciones, bueno, por supuesto, diversas conformaciones que indican un comportamiento dinámico. Entre más bajaba el pH, mayor se exponía el acceso al sitio T1, que es donde llegan los primeros electrones que son arrancados del sustrato. Y de hecho, él propone que el beta-herpin es un elemento para regular la actividad de la lacasa de una manera pH dependiente. Unos años después, un grupo que arrancó en mi laboratorio y ahora ya son nuestra competencia, publicaron este artículo, donde determinaron la estructura de esta misma la casa donde le cortaron el beta-herpin. Sin embargo, para nuestra ventaja, cortaron en el lugar equivocado, ya que en el artículo muestran que el corte no produce ningún cambio. Sin embargo, ellos solamente eliminaron la región más móvil, la que tenía los cambios conformacionales en la tesis doctoral del doctor Miranda. Eh, no hubo diferencia en el pH al cual era activa, o al menos no lo reportaron, y nos surgió una pregunta. ¿Y qué pasa si nosotros eliminamos más hacia la base de la estructura ese segmento del beta? Y para entender por qué hicimos esto, les muestro ¿cómo se llama esta película? A la izquierda ven la estructura de la lacasa de Corylopsis gallica. Son las lacasas que más se utilizan en aplicaciones comerciales. De hecho, es la lacasa que determinó Eugenio de la Mora en su tesis doctoral cuando estaba en mi grupo. Y a la derecha está la lacasa de Thermus thermophilus. Cuando nosotros sobrelapamos una con la otra, se van a dar cuenta que se parecen muchísimo. Pero la zona particularmente donde se debería de encontrar o donde se encuentra el beta-herpin en la casa de Thermus thermophilus es una barranca, es una cavidad muy grande en la casa de Corylopsis gallica. Dado que si bien la casa de Thermus thermophilus es termotolerante y funciona a pHs muy diversos, la casa de Corylopsis gallica no es termotolerante, pero en términos de eficiencia catalítica es muchísimo mejor que la lacasa de Thermus thermophilus. Entonces lo que se nos ocurrió es, ¿qué pasa si hacemos variantes que le cortemos el beta-herpin lo más parecido a como se encuentra en las lacasas de hongos? Y eso lo hicimos en la tesis de Leticia León, que a mediados de este año se va a estar doctorando, ya tenemos su artículo aprobado y publicado. Entonces lo que hicimos fue probar contra distintos sustratos, siringaldacina, 2,6-DMP y guayacol, con distintos pHs, la wild type, que es la versión original de la lacasa de Thermus thermophilus, y dos versiones truncas, una que solamente cortaba la versión más móvil, delta 1, y una que cortaba a similitud del lugar que se encuentra el corte en las lacasas de hongos, que es delta 2. Y no me va a dar mucho tiempo para ver los detalles, pero quiero que se den cuenta que las dos versiones truncas amplían el pH en la cual son funcionales. Muchas no pueden ver cambios mayores hacia pH 3 porque nuestros buffers no funcionaban o el sustrato se precipitaba, pero de manera constante, el intervalo al cual la enzima es activa en las versiones truncas es mayor, pero también es cierto que es sustrato dependiente. La escisión del beta-herpin aumentó el intervalo al cual es activa la enzima. Entonces, quiero mostrarles cómo se ven la enzima wild type original con el beta-herpin que se cortó en la versión delta 2 y cómo se ve el modelo experimental hecho por cristalografía de delta 2 determinado por Leticia en parte de su tesis doctoral. Una de las cosas que siempre pasa, uno tiende a tener todos los detalles de una estructura tridimensional,
y decir que uno va a diseñar las cosas, pero la naturaleza es fascinante. Lo que están viendo es el análisis de la cavidad formada en delta 2. Eso que ve en verde es la cavidad de acceso al sitio T1, que es el donde se arrancan los electrones a partir del sustrato en delta 2. Es una cavidad muchísimo mayor de la que existía en la estructura wild type. Y eso explica por qué esta enzima tiene una Km superior a la wild type, pero no nos explica por qué la KCAT cae. Es interesante, porque cuando ya tomas la combinación de ambas, es decir, la eficiencia catalítica Km sobre KCAT, resulta que delta 2 es igual de eficiente que la enzima wild type, lo cual a los que hagan cinética enzimática es algo muy difícil de encontrar en una mutación diseñada en laboratorio. Entonces, podemos hacer cristalografía tradicional y modificar la función de una enzima redox, aumentando su intervalo de actividad con respecto al pH. Voy a pasar en una muy rápida, tal vez esté por acá, no vi si está, pero esta es la tesis doctoral del doctor Zárate. En él utilizamos una catalasa de la misma forma que ya les platiqué para las lacasas. Usamos varios cristales, los fuimos reduciendo con ayuda de los rayos X, pero quiero que se den cuenta de la impresionante complejidad de que lo que yo parece que estoy mostrando en cristalografía de rayos X es un detalle mayor, pero todavía hay varios, más capas de detalle abajo de esto. La catalasa, la catalasa 3 de neurospora crasa con la que se doctoró el doctor Zárate, tiene 4 sitios activos que tienen una protoporfirina 9, la cual están viendo de canto. Lo que están viendo es cómo se ve la protoporfirina del monómero A, B, C y D. El punto rojo que está aquí es solamente un punto para que les permita tomar un punto de referencia. Y lo que están viendo en verde son los electrones que se ve cuando la dosis es baja, cuando la dosis de radiación aumenta, cuando aumenta y cuando aumenta. Y cuando aumenta un poco más. Lo que acaban de ver es la conversión de una molécula de peróxido de hidrógeno en 2 moléculas de agua que se están moviendo. Entonces, es más o menos lo que vio Kang Yu cuando trabajó con la peroxidasa de rábano, la horseradish peroxidase. Pero aquí lo complicamos en la tesis de Andrés, porque tuvimos acceso a un sincrotrón, el cual nos permitió, al mismo tiempo que estábamos colectando los datos de cristalografía, teníamos un espectrofotómetro UV visible colectando la señal de la proteína hemo, y la proteína hemo pues tiene una señal UV característica. Pero lo que están viendo es cómo se veía el espectro UV antes de que abriéramos el obturador de rayos X. A la izquierda, cuando tengamos datos suficientes, van a aparecer los modelos cristalográficos. Entonces, así se veía antes de que abriéramos el obturador. Empezamos a abrir el obturador de rayos X, empezamos a colectar datos para tener la primera estructura y vean lo que le va pasando al espectro UV visible. Por fin tenemos la primera estructura, pero si vieron, hubo muchos cambios a nivel de señal UV visible, que habla de cambios mucho más finos en la estructura. Llevo 45 minutos, necesito 10 minutos más para terminar. Eh, para poder ver la primera estructura. Sigo avanzando, aparecen más estructuras, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando. Mientras yo saqué 5 estructuras cristalográficas, este es el comportamiento que cambió a nivel de señal UV visible las zonas cercanas al grupo M. Es decir, yo puedo ver detalles impresionantes con cristalografía o con técnicas tan complicadas como la reducción química de proteínas cristalizadas con centros redox. Pero hay una capa de modificaciones a nivel subatómico que todavía no somos capaces de entender y que son las que nos explican las incongruencias que tenemos en resultados cuando tratamos de ir más allá en la predicción de cómo funcionan algunos de estos sistemas. Entonces, la cristalografía es padrísima, pero la tengo que acoplar con otras técnicas para evidenciar detalles temporales más rápidos de los que detecta la difracción de rayos X. Y si lo ven, la velocidad en la que ocurren cambios en las proteínas, producto de la evolución, son impresionantes y en ocasiones son a nivel de centosegundos. Esto ha hecho que este tipo de aproximaciones nos hayan permitido atacar otro tipo de proteínas, no nada más que tengan sitios metálicos, sino que tengan puentes disulfuro o que tengan grupos SEMO, cualquier cosa que sea modificada con reducción química.
Pero también hemos tenido otras dudas metodológicas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el pH? El pH también es importante. En una tesis que está en desarrollo y que literalmente los resultados han cambiado día con día y que implica más de 300 estructuras cristalográficas conectadas a distintos pHs, Francisco Morphy, pues logró cristalizar a la lisocima en pHs que van desde 4 hasta 10 y todos los cristales que pueden ver ahí difractan en resoluciones que van de 1 a 1.5 angstroms de resolución. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tratar de entender si el efecto del pH afecta la velocidad en los que los cambios ocurren debido a la reducción química en cristales, producto de la radiólisis de los rayos X, de la reducción química. Solo les voy a mostrar datos preliminares de dos cristales difractados a pH 4.5 y a pH 9.5, unos difractados a 1.2, 1.3 y 1.15 angstroms de resolución, lo cual es mucha resolución. Y pues solo como un resumen, este es un puente disulfuro, es la misma dosis de radiación de un puente disulfuro a pH 4.5. Lo que no me va a dar tiempo a explicarles, pero si le ven manchitas, es que ese puente se está empezando a romper. Si le ven un montón de manchitas, es que ese puente ya no existe. Entonces lo que ven es que a la misma dosis de radiación a pH 4.5, este puente disulfuro todavía se mantiene y a pH 9.5 ya se está rompiendo. De hecho, si nos ponemos a ver cuáles son los residuos que más se afectan a pH 4.5, ninguno es una cisteína, y déjenme decirles que las cisteínas son los residuos más afectados por la radiólisis causada por los rayos X, y a pH 9.5 las cisteínas son las más activas. Esto abre otra capa de trabajo, es decir, podemos utilizar al pH como modulador de la velocidad de reducción química para tratar de desentrañar esas capas de detalle que sabemos que existen y que todavía no hemos podido acceder para ver a nivel subatómico qué está ocurriendo con los cambios en sistemas redes. Entonces, parece, y en ciertas condiciones, que entre más ácido sea la condición de cristalización, menos daños por radiación tendrá tu estructura, incluso en sincrotrones de última generación. Como todo en ciencia, esto ocurre en ciertas enzimas, porque también tenemos ejemplos en donde esto no ocurre. Lo último que me voy a tardar 5 minutos es darles una idea general de qué tan complicado es hacer cristalografía. Este es mi proyecto postdoctoral y parte de un tiempo después que estuve de visitante en Oxford. Es la determinación de la fibronectina humana. La fibronectina humana es un dímero en solución. Lo que están viendo es una micrografía electrónica en muy baja resolución que les muestra cómo se ve ese dímero multidominio que es soluble en plasma de la fibronectina. De hecho, una caricatura de cada uno de esos brazos que vieron en la imagen anterior son estos. Son proteínas modulares elongadas que son la repetición de 3 tipos de módulos. Cuando yo empecé en este proyecto, la mayoría de la información tridimensional venía de resonancia. Y con el típico desfachatez de un postdoc que acaba de salir, dije, pues no hay estructuras cristalográficas porque yo no las he intentado. Entonces ahí va Enrique y se clava en un proyecto que le llevó 5 años. Entonces, decidimos algo fácil. Trabajar con el dominio 2F1, 3F1 en colaboración con un grupo que hacía resonancia magnética nuclear en aquel momento en York, nosotros estábamos en Oxford, y que tenía otra particularidad. Había un péptido de Staphylococcus aureus que utiliza esos dominios para pegarse a una proteína humana e iniciar el proceso de infección en las vías respiratorias altas de humanos. Entonces, el trabajar con ello tenía un plus biológico y biotecnológico posible. Entonces, pues ya había muchas estructuras. Por ejemplo, el dominio 4F1, 5F1, este es el promedio de las estructuras de resonancia. O estos eran otros dominios que estaban en resonancia con distintos modelos. Déjenme decirles que a diferencia de cristalografía, donde las cosas no se mueven y entre menos se muevan, mejor se ven, en resonancia, entre más se muevan, mejor se ven, pero eso hace que tengan multitud de modelos. Por ejemplo, este depósito en el PDB tiene 24 modelos de resonancia y este tiene 15 modelos de resonancia. Entonces, lo que sí aprendimos es que el ángulo entre los dos dominios de los dominios de fibronectina y la fibronectina humana tienen una altísima movilidad.
que desde ahí nos empezábamos a dar cuenta que la cristalografía no iba a ser la mejor técnica para evidenciar. Después de 800 experimentos de cristalización, que en su momento me parecían muchos, eh, Aranza Quintana, espero que se esté doctorando a mediados de este año en el grupo, y ella para su enzima, que es una ligasa dependiente de ATP, proyecto que inició con la estancia de César en el laboratorio y que César es coautor del artículo que acabamos de publicar, pues ella tuvo que hacer 16,000 pruebas de cristalización para encontrar las condiciones correctas para sus cristales. Aquí nada más tuve que hacer 800. Y ahí están los dos cristales. Hay una cosa interesantísima. El cristal que ven a la izquierda es un cristal que yo tenía, pero que no podía determinar un problema que ahorita les voy a platicar muy rápido, que es convertir el patrón de difracción en un modelo de densidad electrónica y que me tardé años en poderlo hacer. Y lo chistoso es que mi otro compañero de laboratorio estaba desarrollando un método para evaluar la calidad de los cristales antes de difractarlos con rayos X, y pues mi cristal lo usó para eso, y les gustó tanto lo que salía con mi cristal, que mi cristal salió en la portada de la revista Acta Cristalográfica sección D, y estoy en agradecimientos con un cristal que en aquel momento era una mezcla distinta, porque era una mezcla agridulce de sentimientos, porque al mismo tiempo estaba en una portada, pero pues no me servía más que para que apareciera en la portada porque yo no podía saber dónde estaban los átomos que la conformaban. Cuando uno hace cristalografía hay muchas cosas que tiene que hacer. Una de ellas es tratar de entender cuál es la celda unitaria y el posible grupo espacial. Este proyecto me hizo picar piedra y tengo 3 artículos solamente de los métodos que tuvimos que desarrollar para poder entender si el grupo espacial era el correcto. Hicimos unas cosas que se llaman autorrotaciones. Llegamos a la conclusión que el grupo espacial tenía simetría 4-2-2. Hicimos análisis de una cosa que se llama de reflexiones axiales y nos dimos cuenta que debía de ser un subgrupo espacial que era P41212 o P43212. Pero cuando intentamos convertir eso en un mapa de densidad electrónica, yo me quería morir. Intentamos reemplazo molecular utilizando modelos de resonancia, nada. Intentamos derivados metálicos remojando nuestros cristales con mercurio, con platino, con selenio incluso, y solamente encontrábamos resoluciones, ocupaciones parciales de los metales, por lo tanto no podíamos determinar fases. Hicimos experimentos de ruptura de puentes disulfuro, porque estas enzimas tienen bastantes puentes disulfuro, y no nos salía nada. De hecho, hasta un amigo que hacía una técnica que se llamaba Radiation Damage Induced Phase y que murió hace 3 años, Raymond Ravelli, nos permitió experimentar con su método que básicamente consiste en colectar los datos de tu cristal antes de romper los puentes de sulfuro y después de romper los puentes de sulfuro, y el cambio utilizarlo para localizar la posición de los puentes de sulfuro. Nada funcionó. De hecho, uno de los artículos metodológicos es toda una descripción de cómo yo creía que tenía una patología en mis cristales que los hacían insolubles. No podía determinar la estructura con ellos. Eso se llama gemelos meroedrales. Ahí hice muchísimas cosas en un artículo que para mí es uno de los que más me ha divertido. De hecho, es el que tiene más citas en mi carrera de cristalógrafos puros, pero que pues era al mismo tiempo frustrante. ¿Cómo resolví este asunto? Un día fui a un congreso y sentado junto a mí en el autobús que nos transportaba para una de las excursiones estaba George Eldrick. George Eldrick es el dios padre de la determinación de novo de cristalografía. De hecho, él murió hace un par de años también, pero logré tenerlo para mí durante 2 horas. Le expliqué los problemas que tenía para determinar mi estructura y en el camino entre Lyon y Grenoble escribió un programa que me permitió darme cuenta que tenía un problemita en el origen de mis datos. Desarrollé un método que se llama combinación de fases, tan fácil que ahora suena, y pues pude ver por primera vez los mapas de densidad de mi estructura. Ustedes dirán, padrísimo, ya tuvo su estructura, que algo que le llevó 5 años, pues ahora resulta algo. Pues lo primero que nos damos cuenta es que cuando comparamos nuestra estructura con la estructura de los compañeros que estaban trabajando en resonancia, pues no se parecía. Resultaba que si yo ponía mi estructura con todos los vecinos cristalográficos, había 14 vecinos que estaban al lado, que estaban modificando la estructura
de mis dos dominios. Por lo tanto, mis dos dominios eran cristalográficamente correctos, biológicamente artefactuales. Lo padre es que eso sí me permitió después generar una nueva estructura que nos dio lugar a un artículo en PNAS, donde sí describimos en conjunto con datos de resonancia cómo se ve la estructura en solución. Y pues gracias por este tiempo, me tomé bastante, disculpen. Solamente me falta agradecer a todos los que dan dinero. Ahí no puse Cecity porque desde que el CONACYT le pusieron H y luego se volvió Cecity, no he tenido éxito con financiamiento, pero sí lo he tenido por parte de dinero de fuera y dinero de la propia UNAM. A todos los colegas que han colaborado, que mencioné directa o indirectamente, y a todos los sincrotrones que nos permiten hacer muchísima de la información que ustedes vieron en esta presentación. Y gracias por su tiempo. Muchas gracias, Enrique. Creo que pues eso nos da para horas de seguir platicando. Desafortunadamente, pues ya sabemos, ¿no? Que hay un tiempo límite y hay algunos estudiantes que lo tienen clase, ¿no? También, entonces por eso salió un par de personas también. Entonces, bueno, para no irnos así nada más en seco, si tienen una pregunta, tenemos tiempo para una pregunta, un comentario, ya sea de aquí del público presente en el auditorio del CIBNOR o en el auditorio virtual. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún Oye, comentario? aparte de ese, se me ocurre algo más. Si tuvieran la posibilidad, por favor, de si tienen preguntas, se las pueden mandar a César y si él me hace favor, yo con mucho gusto se las contesto, ya sea por WhatsApp o por correo. Ah, muy bien. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Gracias, Ricky. Sí. Ya sé que me las manden por correo y yo se las reenvío al doctor. O incluso, bueno, si no están también tus datos, ¿no? En tu propia página. Pero bueno, hay Claro. diferentes formas como podemos hacerte llegar esas preguntas. Entonces, ¿alguien que quiera participar? ¿Una participación? Doctora Sara. Sí. Veo que, ahí está, sí. Adelante, Sara. Hola Enrique, como siempre de verdad es un agasajo escucharte, o sea, no solamente porque no conozco nada de cristalografía solo por Hugo, pero o sea, esta forma en que tú entrelazas la parte funcional y cómo nos vas llevando de la mano. Recuerdo que incluso cuando tomábamos tus clases todos queríamos ser cristalógrafos, ¿no? O sea, me acuerdo perfecto. Este, y bueno, obviamente he seguido sus proyectos, ¿no? Obviamente estoy muy relacionada y justo particularmente este último paper que acaban de sacar me parece fascinante, sobre todo por la parte este donde modifican y hacen unas mutaciones en la parte del hairpin de las lacasas. Pero fíjate que me voy a ir más a la parte evolutiva, o sea, finalmente entiendo yo que las de eucariota son órdenes de magnitud más activas que las de bacterias, ¿cierto? Así es, así es. Pero las de bacterias son órdenes de magnitud más estables, al final Así de es. cuentas. Entonces, en el caso del hairpin, si bien tiene un papel, pareciera en la difusividad del sustrato hacia el sitio activo, ¿no? Pareciera que tiene un papel ahí de restricción de difusividad o de cómo entra el sustrato al sitio activo. ¿Tiene alguna implicación o se ha encontrado la razón, independientemente de este hairpin, por qué son más rápidas las de eucariota que las de bacterias? Esa es una. Pues, Espérame, dale, espérame. Y la dale, otra dale. es dentro de esta variación que vienen con respecto al pH, revisaron si la estabilidad per se en términos cinéticos, es decir, cuánto dura la enzima activa a cada pH que probaron, porque probaron 4, 6 y 8, me parece, ¿no? O Ujú. sea, ustedes probaron cuánto tiempo de vida media tiene la enzima en esos pHs como para poderle atribuir una función de estabilidad per se a la enzima con ese hairpin. Son dos, ajá. Vale, pues son las preguntas. La primera te diré con toda franqueza, después de 15 años, no sabemos exactamente para qué la evolución le puso un beta GAP. Lo que te puedo decir es que Ricardo encontró que las lacasas del género Thermus
y Meiotermus, todas tienen esta inserción. Esa inserción no es homogénea. Lo único que tienen en común es que tiene un montón de metioninas, pero no son ni del mismo tamaño, ni sobrelapables con consecuencias, son de longitudes diversas, etcétera, etcétera. Mi hipótesis durante mucho tiempo es que eso funcionaba como un sistema cuproso oxidasa. El cobre tipo 1 es tóxico para la mayoría de las células. Entonces tú los podías tomar con los sitios de metioninas, irlos llevando poco a poco hacia el sitio activo de la lacasa y convertirlos en cobre tipo 2, el Ah, cual sí. ya no es tóxico. Entonces era un sistema de toxificación. Lo malo es que en nuestras manos nunca hemos podido probar que tiene la capacidad de cuproso reductasa. Entonces, pues ahí está la pregunta. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que nos está faltando un actor. Nosotros estamos expresando la enzima en coli, pero ¿con quién interactúa en realidad en el contexto de Termus? Es la pregunta, Cruz. O Sí. sea, ese otro es el que nos estaría explicando para qué funciona. De ahí que ahí dimos el brinco. De durante años tratar de entender para qué fregado servía, brincamos a, bueno, y si no sabemos para qué sirve y se lo quitamos, ¿qué pasa? Y oh, sorpresa, lo que esté haciendo en la evolución no lo sabemos, pero lo que sabemos es que cuando se lo quitamos, pues desregulamos el acceso al sitio. Hay otro artículo por ahí que también salió este año, que es también de Ricardo, en el cual lo que hicimos fue hacer, de Ricardo y de Cristina, el cual, ¿cómo se llama? Hicimos mutaciones en el sitio de entrada de protones y también nos dimos cuenta de otras cosas que pasan por ahí. Entonces te doy un adelanto. ¿Qué sigue en este proyecto? Ya aprendimos qué pasa cuando le cortamos el beta herping. Ya tratamos de entender, o ya sabemos a nivel atómico cómo se meten los protones por el otro lado y aparentemente qué residuos son importantes para que esto se mueva. Lo que ahora sigue es que cuando cortamos el beta herping exponemos ciertos residuos que ahora compiten por los electrones del sustrato. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque cuando volteas a ver las estructuras de las casas de hongos, ahí no hay ningún residuo cargado. Lo que sigue es mutar esos residuos para ver si eso aumenta la KCAT o mejora la KCAT de la enzima. Si eso funciona, va a ser un golazo, porque va a ser como la primera vez en mis, al menos en algo que yo haya visto directamente, en el cual sí puedas modificar la actividad de algo, en términos no que digas, mantuve la actividad o nada más perdí 9/10 partes de la actividad, no, sino que de hecho es más No. activa que la versión wild type. Ay, Enrique, eso sí está, no, pues, o sea, normalmente eso no, bueno, de hecho no he visto, no sé, en muy pocos casos, si acaso, no recuerdo, de hecho ahorita no recuerdo alguno que le hayan aumentado los órdenes, o sea, en órdenes de magnitud la caca, pues no, sí es un gran reto. Oye, Enrique, y cuando ustedes intentaron medir esa actividad en términos de que se vea una actividad hacia el cuproso, ¿fue con la enzima activa o totalmente inactiva? Poco la enzima activa y aparte Es tiene que sus detalles. eso te iba a decir, porque a lo mejor le gana y no la puedes ver, ¿no? Entonces, ¿por qué no miden esa actividad con la enzima totalmente inactiva y ver si hay trazas de la actividad que ustedes buscan, ¿no? Mira, lo hemos intentado con un sensor de consumo de oxígeno, o sea, no es directamente. Es como la enzima en realidad toma electrones de un lado, protones del medio y oxígeno también del medio. Entonces, una forma de ver que es activa es ver que el oxígeno está desapareciendo, porque la enzima lo está convirtiendo en moléculas de agua. También lo intentamos cristalizando la proteína en condiciones reductoras y poniéndola en presencia de cobre en estado de oxidación 1 y no se pegó. Luego se nos ocurrió decir, bueno, en condiciones oxidantes, ¿qué se encuentra en estado de oxidación 1? Es la plata. Y la plata, pues durante un tiempo pensamos que se había pegado y Ricardo se dio cuenta que había un error y no era plata, era cobre lo que en realidad estaba ahí. Entonces, mira, hemos intentado por muchos lados verla, pero la verdad es que no hemos podido. Pero sí, lo que dices tal vez sería una opción. O sea, ver o sea, que la enzima esté completamente activa, todo igualito, nada más que la enzima esté completamente inactiva y ven cuál es el estado de oxidación del cobre en presencia de la enzima, si el hairpin, o sea, todas estas metioninas que tiene, efectivamente generan algún cambio en el cobre, no sé, en el cobre per se, no sé. Sí. Ujú. Muy bien. Pues Muchas 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 gracias. gracias. gracias, Gracias, Enrique. Sara.
Bueno, algo rápido nada más que yo también tengo duda. Pregunta justamente Hugo, el doctor Hugo, si, bueno, con sus palabras, ¿no? Claro, ya lo conocemos, pero pregunta que si con el gobierno actual de Estados Unidos, estoy leyendo la versión light, ¿no? Le estoy quitando las groserías y eso. Con el gobierno de Estados Unidos actual, todavía se pueden llevar DWARs sin que haya problemas. Desde el gobierno gringo actual, versión presidencia previa, yo no mando DWARS a Estados Unidos, colecto en Europa. Ah, sí, 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 yo también tenía esa duda. Y bueno, ahorita que lo preguntó, pues sí es cierto, ¿no? Supongo que está mucho más complicado, ¿no? Está más complicado y luego yo soy muy bocón de mis opiniones políticas y siempre he tenido dudas de que entre a Estados Unidos y me manden un cuartito y me vean mi Facebook y entonces ya no salga de ahí o salga después de un Ujú, centro de detención vía Miami o algo por el estilo. Entonces prefiero no ir. ujú. Sí, y creo que por algo parecido también lo de los proyectos de la CECITI, ¿no? Pero Así es, bueno, pero bueno, ok. así es. No, pues, muy bien. Bueno, entonces por cuestiones de tiempo creo que lo tenemos que dejar hasta aquí. Pues de nuevo, muchas gracias, Enrique. De verdad es que es inspirador escucharte siempre. Eh, pues sí, como que nos traes de vuelta, ¿no? A la raíz, al menos en mi caso, hablo por mí, de por qué me dedico a esto, y es pues justamente por las proteínas y por la estructura de ellas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por eso y muchas gracias a todos los que se conectaron y a quienes estuvieron aquí y están aquí todavía en el auditorio. Damos un aplauso al doctor, por favor. Gracias. Entonces, pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Sara. Bye. Gracias. Un Bye, bye. abrazo, nos vemos. Hasta luego. Chao.